la verdad es que fue una idea así. A mí a veces se me ocurren estas ideas locas y dije, pues, ¿por qué no una reunión de Tupper Sex donde se pudiera hablar de otras cosas, ¿no? Y después porque nosotros siempre pensamos que en un sitio como este, en un mini teatro, hay que hacer piezas que estén hechas adrede para el espacio. O sea, que es muy difícil hacer una obra de teatro en un espacio como este. Entonces, digamos que esto se plantea casi como un saloncito de una casa, una reunión donde la gente llega y yo les planteo el Tupper Sex, ¿no? Y esa fue la idea. Y después de ahí empezamos a jugar y nos sale lo que nos sale. Empezamos a escribir. Y aparte, digamos que ese tipo de teatro permite interactuar con el público y yo creo que eso beneficia mucho a lo que es el desarrollo de la función. Obviamente teníamos claro que queríamos hacer comedia. En la primera incursión que hicimos en mini teatro hicimos también comedia con Nit Tancada. Ahí sí que nos permitimos un poco más la teatralidad y el distanciamiento con el público, quizás por el espacio, porque no era bastante más amplio. Era la sala 4, abajo en la zona de abajo del Rialto, y aquí no, aquí como dice Diego, pues tiene un poco el carácter de salita de estar y entonces va muy bien para jugar a vender objetos sexuales al público. El lubricante, bolas chinas y todas esas cosas, ¿eh? Y es curioso, no sé si alguna vez se pararon a pensar que lo único chino que no hay en un chino son las bolas chinas. Bueno, salvo la del dueño, claro. El personaje este está un poco tarao, la verdad. Bueno, es un tío que hace las reuniones de Tupper Sex, normalmente es su mujer, pero bueno, ha ocurrido un percance que no puedo contar porque si no ya desvelo lo que pasa en la función, bueno, en la pieza, y entonces le toca hacer el Tupper Sex a él. Entonces, bueno, claro, él sabe más o menos lo que tiene que hacer, pero se le va la olla y habla de sus cosas y de lo que él piensa y al final acaba hablando del sexo y hablando un poco de las relaciones entre hombres y mujeres y habla un poco de todo, ¿no? Y luego a Jaime, cuando empezamos a escribirlo, se le ocurrió la idea de que fuera un argentino. Ahora que te lo diga, que te lo diga. Porque él es argentino. Bueno, yo soy argentino. Lo que pasa es que llevo tantos años aquí, pero bueno, dije, yo creo que le va a dar color y recuperar un poquito también lo que tiene Diego. Sí. Es decir, bueno, que está bien, ¿no? Y el tono ese argentino también lo hace un poco más dicharachero, ¿no? Podríamos haberlo hecho andaluz, sí, porque a ti te claro, iba más... Yo creo que era divertido que fuera... Al hacerlo en argentino parece que fuera como un extraterrestre, ¿no? Como una persona de otro sitio que viene aquí a hacerte esto, ¿no? Porque igual te lo hacen en castellano, español y te cortas más. Al ser un argentino, también a mí personalmente como actor me ayudó muchísimo porque digamos que el personaje ya tiene un punto de partida, ya tiene donde cogerse. Entonces empiezas a hacer el argentino y ya sale todo lo demás. Y esas son las cosas pues, que tiene Jaime de brillante, que se le ocurren estas ideas. Y aparte hay una cuestión que yo creo que tiene que ver con el propio lenguaje. O sea, el lenguaje sexual o el lenguaje del sexo que cuesta transmitir y le cuesta a este personaje, el hecho de darle ese toque argentino, yo creo que facilita el camino a la vez que lo dificulta. No sé si me explico. O sea, lo dificulta en el sentido de que también es un punto añadido y cuando de repente le vienen palabras en argentino como braguitas, como dices, bombachitas, ¿no? Y tiene que luego explicarlo, ¿no? Pues es un poquito la similitud del lenguaje sexual. O sea, tú explicas una cosa, tú dices bolas chinas y ¿cuántos de ustedes saben lo que son las bolas chinas? Quiero decir, el siguiente paso es explicarlo. Entonces, no sé, hay una similitud entre lo que sería el argentino y el lenguaje sexual, ¿no? Saltar esa barrera. Luego hay una cosa que sí que también nos interesa, aunque es una comedia, ¿no? Evidentemente, pero que nos interesaba porque si tú entras en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos Tupper Sex, hay vídeos de Tupper Sex, o sea que nos documentamos. Y luego cuando vas a las tiendas de artículos eróticos, es como si vendieran, como si estuvieras en una mercería, o sea, con toda naturalidad te hablan de los vibradores, del estimulador de no sé qué, como si te estuvieras tomando un café, ¿no? Y era un poco darle ese rollo también. O sea, de reírse de estas cosas, ¿no? Porque, bueno, es para adultos, evidentemente. Si viene algún niño no va a pasar nada, porque mi hijo, por ejemplo, vino. Pero quiero decir que es una cosa para adultos y yo creo que entre adultos podemos utilizar libertad de lenguaje, ¿no? Vamos, eso faltaría, que por lo menos en el lenguaje nos tuviéramos que cortar. No, y luego una cosa que hacemos Diego y yo, que a pesar de escribir comedia y que tenga
entre comillas, o que parezca que tenga un tono frívolo. Yo creo que vamos metiendo cargas de profundidad, que siempre lo decimos, ¿no? Y yo creo que en este monólogo también hablamos mucho de la soledad a través del sexo. Pues eso, ¿no? Como dice tu personaje, en un momento determinado es la mayor fuente Es la mayor fuente de frustración, que existe sobre la faz de la tierra, el sexo, ¿no? Y un poco es eso también, ¿no? Esa es la reflexión final que se queda ahí. También, vamos, quiero decir, ¿por qué no decirlo? O sea, también son cosas de cierta edad, ¿no? Quiero decir, supongo que no, estoy mirando para allá. Quiero decir que supongo que gente joven que está en otra situación, pues esa frase le diría, eso es una chorrada, ¿sabes? Sin embargo, pues gente de 40 y pico para arriba, pues eso de que el sexo es la fuente de frustración más grande que existe, pues te diría, pues también es verdad. ¿Qué quiere que te diga? Ya después llegados ya a esta edad ya... No lo sé. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, nosotros a la nuestra. Les presenté ya al Capitán Garfio, se lo voy a presentar. El Capitán Garfio, nuestro producto estrella, en versión Louis Hamilton porque viene con 7 velocidades. Vibrador turbocharger, rotating system y estimulador clitoriano en modo calamar. Atención pelado y sumergible. Solo le falta el cronómetro. Mira lo que... Le apretás acá y aumenta la velocidad, es increíble. Mira, le apretás el botón acá, mira lo que es el rotating system. Toca, apretá un poquito, mira cómo se mueve el calamar. Pero qué envidia, chica. Bueno, los caballeros que no se me sientan desplazados, porque siempre pueden estar a su lado para apretar el botoncito. Quiero decir, cuando haces una obra de teatro, normalmente tienes la cuarta pared, tienes el público está en otra dimensión y tú estás en tu espacio y entonces estás como aislado, ¿no? Y aquí lo tienes al público tan cerca que hay una participación directa. Y luego que hay que hacer una bomba de 15 minutos. O sea, no tienes tiempo, tienes que explicarlo, no ser aburrido. O sea, explicarlo me refiero a que se entienda lo que estás queriendo contar en 15 minutos. Bueno, Jaime, que también, y yo de vez en cuando, que escribimos a veces narrativa, pues es la comparación entre una novela y un cuento, ¿no? En un cuento tiene una estructura y una novela tiene otra, ¿no? Sí, que en el fondo tiene estructuras distintas, aunque no parezca, pero quiero decir que un relato breve o una pieza corta no es una pieza larga o un fragmento de una pieza larga. Yo creo que eso es un gran error y a veces a mí me ocurre, Diego lo acaba de decir, y uno puede pensar, bueno, pero en 15 minutos tienes tiempo de aburrirte y en un minuto tienes tiempo de aburrirte. Yo reconozco que he ido bastante al micro, sobre todo en Madrid, hasta que han abierto el de Valencia, y me ha aburrido viendo piezas de 10, 12 y 15 minutos, porque no me están contando nada que realmente me atrape o me interese, ¿no? Entonces yo creo que a veces parece mucho más sencillo, pero en el fondo es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que comprimir en 15 minutos una historia que interese, captar al público y llevarlo a tu terreno enseguida. O sea, es decir, tienes que ser mucho más rápido y más ágil. No tienes un desarrollo como tiene una obra larga, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que afinar mucho. Y luego tienes que saber cerrar bien, porque también estas micropiezas yo creo que están muy bien a veces lo que te plantean, pero dices, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo acaba? ¿Y qué me estás contando? ¿Cuál es el final? ¿No? Dices, no, es que no tiene final. Es que la semana que viene, si vuelves, te haremos la continuación y 15 minutos más. Dices, ya, pero yo creo que no. Yo creo que esa es la magia del relato corto, de la pieza corta, ¿no? Y para eso había grandes autores brillantes de la narrativa como Saki, como Roald Dahl, como Cortázar, que hacían eso, te cerraban y te dejaban con la boca abierta. Entonces yo creo que un poquito el esquema tiene que ser ese, el mismo, ¿no? Que el espectador, bueno, se lo disfrute durante 15 minutos y se vaya boquiabierto. No sé si lo conseguimos, pero bueno, pretenderlo lo pretendemos. No, además, hay una cosa de la que yo quería, o los dos queremos huir, porque en este caso, al ser unipersonal, huir del típico monólogo, ¿sabes? Club de la comedia y tal, ¿no? Sin embargo, que la diferencia con eso es que aquí hay un personaje. En cuanto hay un personaje, hay teatro. En el Club de la Comedia, pues es el que lo hace, no hay personaje, por lo tanto es un monologuista, pero no está haciendo teatro. Bueno, eso pensamos nosotros. Si ellos nos oyen, no sé lo que dirán. Sin embargo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que hablando con un actor que quería dedicarse a aquello, me dijo, es que el problema de esto es que a los 20 segundos ya tienes que haber provocado la primera carcajada. Si no, estás perdido. Porque todo empieza a ser horrible. O sea, ese es el riesgo que tiene esto.
O sea, si tú te pones a hacer una cosa que se supone que es comedia y llevas 1 minuto y todos son caras largas, el que está aquí delante dice, aún me quedan 14, ¿sabes? Yo solito con estos caretos. A ver, claro, eso alguien se lo ha preguntado, pero eso es un sufrimiento. Entonces, pues hay que entrar a saco y cuando lo consigues, que ya en el primer minuto ves a la gente enganchada, pues es un placer, la verdad.